¿verdad? Bueno, muy bien. A ver, déjenme iniciar la... Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Como les dije, mi nombre es Vicente Flores Olvera. Yo les voy a impartir la asignatura de microprocesadores y microcontroladores. Bueno, empecemos primero dando un contexto en cuanto a lo que es la materia en sí, ¿verdad? Esta materia está alojada dentro de nuestro plan de estudios dentro del semestre número 8. Espero que todo el mundo vaya en ese orden y si no, pues bueno, ya están aquí. Está acompañada de la materia de automatización, procesamiento digital de señales, instalaciones eléctricas y circuitos integrados analógicos. Y tiene como antecedente a la materia de diseño digital. ¿Sí? Bueno, esta asignatura tiene 10 créditos, de los cuales 4 son dedicadas a horas teóricas, 2 para laboratorio y las 4 restantes pues son obviamente para lo que es un estudio que ustedes pudieran invertir de manera paralela a la misma, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a empezar hablando del temario, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, el temario que ustedes ven en pantalla, que creo que así lo ven, está compuesto básicamente por todos estos temas. El primero, la introducción a los microprocesadores y microcontroladores. Bueno, ese punto es un punto que donde pretendo que en un momento dado ustedes puedan ensamblar, puedan compaginar algunos temas que ustedes tocaron en la asignatura de diseño digital, ¿sí? Eh, es importantísimo que ustedes tengan pues ciertas nociones en cuanto a lo que es o lo que fue en su momento diseño digital, porque, bueno, vamos a seguir retomando ciertos conceptos que nos van a permitir en un momento dado adentrarnos a lo que es, en este caso, la arquitectura y lo que es el manejo de información en cuanto a lo que son los microprocesadores y microcontroladores. Si ustedes alcanzan a visualizar, pues este tema solamente se va a llevar aproximadamente una hora. Es un tema bastante corto, simplemente como es un pequeño preámbulo como para podernos, ahora sí que adentrar un poquito a este ambiente. Luego entonces tenemos arquitectura y funcionamiento de un microprocesador, ¿sí? En este sentido, pues bueno, vamos a hablar acerca de cómo está constituido, cómo está hecho un microprocesador y hablando específicamente del microprocesador, microcontrolador que vamos a manejar en esta asignatura y que es de uso común para todas las asignaturas, pues es un microcontrolador que se desprende del fabricante Texas Instruments, ¿sí? Este fabricante pues tiene muchos microcontroladores, pero el que nosotros vamos a manejar, pues bueno, específicamente pertenece a la familia TIVA, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar un poquito acerca de la arquitectura y el funcionamiento de este microprocesador, entendiendo, claro está, que este microcontrolador tiene muchas características propias y únicas que lo hacen ser pues un microcontrolador de propósito general, ¿sí? De propósito general en cuanto a lo que significaría las posibles periféricos que consigo trae. Entonces, muchos pensarían en su momento pues, que es mucha información, y sí, realmente sí es mucha información que se desprende de este microcontrolador y que en un momento dado nosotros tenemos por obligación conocer, entender y manejar para el correcto uso del mismo, ¿verdad? Basado, claro está, en las distintas aplicaciones que en un momento dado le pudiéramos dar a todo ello, ¿verdad? Bueno, muy bien. Una vez que hayamos abierto esta parte en cuanto a la arquitectura y abierto, explorado cómo es que se lleva a cabo la interconexión entre los distintos módulos que están inscritos dentro de este microcontrolador,
pues vamos a ver los modos de direccionamiento y el conjunto de instrucciones. Bueno, debo decirles y debo mencionarles que nuestro microcontrolador pues maneja un repertorio de instrucciones aproximadamente de 240 instrucciones, más o menos, ¿sí? Entonces, pues es un amplio margen de instrucciones que pues tendríamos la posibilidad de tener pleno dominio de todas ellas, pero bueno, es algo complejo, es algo que en un momento dado nosotros entendiendo pues el amplio margen de este repertorio de instrucciones, pues no es posible que las veamos, que las toquemos todas, ¿sí? En cuanto, en cuanto a cómo es que se producen o cómo es que manejan pues toda la información que en un momento dado implica el conjunto de memoria, el conjunto de bits que manejan, etcétera, ¿no? Eh, Debo mencionar que, bueno, dentro de lo que es la parte bibliográfica, hablando específicamente de lo que es el libro Valvano, el autor se llama Valvano, se llama, por aquí adelantito lo tengo, ¿dónde está? Aquí está, Introducción a los microcontroladores de la familia ARM Cortex, sistemas embebidos, el autor es Jonathan Valvano. Bueno, ya de entrada, a partir de lo que es este libro como parte bibliográfica y también el otro que tengo aquí, eh, Ingeniería Práctica, bueno, el Jinbai, ¿sí? Es un libro un poco más robusto en relación al Valvano. De hecho, el Valvano menciona que si nosotros podemos tener bien en mente aproximadamente 30 instrucciones, podemos suplir a las restantes, a las, a las restantes instrucciones para que podamos manejar de manera efectiva, de manera práctica, pues todo esto de en cuanto a lo que es este conjunto de instrucciones de nuestro microcontrolador. Entonces, pues bueno, básicamente, pues no les voy a decir que tampoco voy a ver las 30 y tantas instrucciones, pero sí les vamos a irlas viendo de una forma un poco, pues selectiva, ¿no? Selectiva en el sentido de que ver cuáles son las instrucciones más representativas de todas ellas y que en un momento dado pues se les deja pauta a que todos ustedes pues puedan ver con mayor profundidad en un instante posterior pues todas las restantes, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es modos de direccionamiento, pues bueno, entendemos que existen diferentes maneras de que nosotros podamos eh, pues acceder a determinada información contenida dentro de nuestro microcontrolador. ¿Sí? La forma en que nosotros vamos a poder acceder a datos dentro de, ya sea de manera externa o de manera interna de nuestro microcontrolador, pues se le conoce como modos de direccionamiento. Entonces, podemos nosotros encontrar determinadas instrucciones que afectan de manera puntual a la memoria. Vamos a encontrar determinadas instrucciones que afectan a determinados registros. Vamos a encontrar determinadas instrucciones que también hacen uso de corrimientos o de operaciones aritméticas y lógicas y demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay que apegarnos principalmente a que nosotros como diseñadores, pues tenemos por obligación prácticamente de conocer todas y cada una de estas instrucciones básicas con la intención precisamente de identificar cuándo y en qué momento se puede producir alguna situación predeterminada por el mismo microcontrolador. O es más, eh, alguna situación que en un momento dado, utilizando un conjunto de instrucciones, pues pueda dar como resultado alguna respuesta no esperada por el mismo sistema. Y como tal, pues bueno, tenemos que analizar de una forma muy exhaustiva, pues el comportamiento
que en un momento dado implique cada uno de estos instrucciones, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso lo platicaremos, lo veremos en su momento, hablando ya de lo que es este segundo punto, tercer punto, ¿sí? Luego entonces, pues bueno, ya hablaremos específicamente acerca del lenguaje en ensamblador y el propio ensamblador, ¿sí? Bueno, hay que entender que si queremos ser óptimos en el sentido de los recursos que conlleva nuestro microcontrolador, pues nosotros tenemos que apegarnos en cuanto a lo que es la posibilidad de diseño, en cuanto a lo que significa este lenguaje, ¿verdad? Debo clarificar que en este caso el lenguaje ensamblador es la forma en que nosotros vamos a poder manejar lenguaje humano, por llamarlo así, y que nuestro compilador lo transforme de una manera puntual a un conjunto de pues vamos a decirlo así, de una cadena binaria, una cadena lógica, que en un momento dado asuma la instrucción que en un momento dado nosotros vamos a manejar. Todos y cada uno de estas instrucciones tienen asociadas pues estas cadenas, como les menciono, y que en un momento dado es la forma más eficiente de garantizar la mínima cantidad de recursos en cuanto a la memoria que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder integrar un programa que pueda ser bastante robusto y que no implique pues la carencia de memoria en este caso, ¿verdad? Sí, es por eso que en ese sentido, pues es importante que nosotros nos apeguemos a lo que es este lenguaje, el lenguaje ensamblador, para poder eficientar de una manera más tangible, pues los recursos de memoria que nuestro microcontrolador lleva, ¿verdad? Bueno, luego entonces vamos a hablar acerca de las distintas estructuras que en un momento dado podemos nosotros manejar dentro del lenguaje ensamblador. Y estas estructuras, pues bueno, básicamente se rigen eh, por los efectos que nosotros podemos eh, provocar o generar dentro de lo que son los registros que en un momento dado vamos a utilizar, llámese de manera interna, asociados a lo que es el manejo del núcleo de nuestro microcontrolador, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es este punto, pues bueno, tocaremos distintas estructuras asociadas a las instrucciones que vimos en puntos previos, como para poder apegarnos de una forma indirecta a ciertas estructuras de programación que en un momento dado pues podamos manejar en cualquier otro lenguaje, ¿verdad? Como instrucciones de salto, como instrucciones de ciclos anidados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas instrucciones que en un momento dado pudiéramos manejar, pues vamos a verlas a partir dentro de un contexto en lenguaje ensamblador. Bueno, y ya una vez que nosotros hemos explorado todo lo que implica este tipo de programación, pues ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de puertos de entrada-salida. ¿Sí? Los puertos de entrada y de salida es la forma en que nosotros vamos a poder interactuar con el mundo real. ¿Sí? Es decir, a partir de lo que en un momento dado conlleva nuestra tarjeta de desarrollo o nuestro microcontrolador, pues nosotros vamos a poder configurar a estos puertos de entrada, puertos de salida, con distintas características que en un momento dado implican una función o una determinada función predefinida para nuestro microcontrolador o una determinada función alterna que en un momento dado implicaría utilizar a un conjunto de bits asociados a un determinado puerto para que podamos configurarlo de una forma diferente en relación a lo que puede ser simplemente generar bits de entrada y leer datos en la salida, bueno, como entrada, como bits de entrada, o generar datos en sus respectivos pines de salida, ¿verdad? Entonces, si nosotros manejáramos otro tipo de situaciones, como pueden ser
convertidores analógicos digitales o puertos de comunicación serial, pues en ese sentido, pues tendríamos que configurar estos puertos de entrada y de salida como una función paralela, como una función alterna, que en un momento dado me permita explotar al máximo las capacidades que en un momento dado conlleva este microcontrolador, ¿verdad? Bueno, en un siguiente punto tenemos programación en lenguaje C. Hay que ser, o hay que puntualizar que en este caso el estilo de programación que se pretende manejar es un estilo apegado a lo que es una serie de registros. Es una programación en lenguaje C asociada a registro, ¿sí? Existe otro estilo de programación un poco más abierta en el sentido de lo que implica los recursos asociados al microcontrolador, pero que en un momento dado dejamos pues una participación muy directa a el compilador para que en un momento dado produzca pues todas las determinadas instrucciones que en un momento dado necesita pues esa programación o esa codificación que en un momento dado pues provoque que igual y podamos tener alguna situación en cuanto a las capacidades de memoria de programa que nuestro microcontrolador conlleva, ¿sí? Si nuestro programa es pequeño en cierta manera, entre comillas, y una vez expuesto o hecho en lenguaje C y no ha sido programado a través de lo que es el estilo asociado a registros, pues igual y ustedes saben que puede provocar que en un momento dado se creen código o instrucciones bueno, que puedan no ser tan eficientes en función de lo que, claro, de los recursos que conlleva el mismo compilador. Entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros nos vamos a pegar a este estilo de programación asociada a registros, porque es quizás la forma más directa en la cual, considerando el lenguaje en ensamblador, pudiéramos pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje en C. Y bueno, en correspondencia, pues las distintas formas de programación que en un momento dado implicarían las formas básicas del lenguaje mismo, ¿verdad? Bueno, luego en otro siguiente punto tenemos interrupciones y resets. Bueno, hay que ver a este punto de manera independiente como un tema particular, puesto que en cuanto a lo que son las interrupciones es algo súper importante que en un momento dado nosotros veamos cómo se produce una interrupción, porque en un momento dado una interrupción me va a permitir crear un rompimiento de nuestro código, que en un momento dado implicaría que nuestro microcontrolador deje de estar haciendo lo que en un momento dado se está ejecutando en una instancia, ¿sí? Para darle cauce a esta interrupción. Entonces, de hecho, la forma más efectiva, por llamarlo así, de utilizar a nuestro microcontrolador para que lleve múltiples tareas es mediante la inserción de interrupciones, ¿sí? Las interrupciones finalmente es la manera en la cual nuestro microcontrolador se va a encargar de darle cauce a todas y cada uno de estos eventos que se pueden generar, ya sea de manera interna o de manera externa, para que podamos en un momento dado ejecutar varias instrucciones a la vez o ejecutar varios hechos, acciones a la vez, ¿sí? Bueno, y ya por último tendríamos los periféricos que como mencionaba hace un instante en cuanto a los puertos de entrada y de salida, pues vamos a verlos desde el punto de vista de comunicación de este tipo serial, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, vamos a explorar desde conceptos muy simples como pueden ser la generación de determinadas cadenas en un contexto, en una codificación binaria, o en su momento, como les planteo,
pues utilizar a estos periféricos como medio de comunicación, ya sea con otro periférico o ya sea con otro microcontrolador. Entonces, en ese caso, pues bueno, vamos a plantear las comunicaciones de tipo serial, como pueden ser WARF, como puede ser I cuadrada C, como puede ser SPI, como puede ser, si bueno, si eso, si el tiempo nos lo permite, comunicaciones de tipo CAN, ¿sí? Entonces, eso sería parte de lo que en un momento dado implicaría la parte de los periféricos. Noten que que este punto periféricos que lleva 23 horas, otro que es el programación estructurada en lenguaje ensamblador que lleva 10, y pues y otro que, bueno, son puertos de entrada-salida, son los que más tiempo se llevan. Entonces, en ese sentido, pues son temas que adquieren mucha mayor relevancia en cuanto a la funcionalidad que implica nuestro microcontrolador, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto es en cuanto al temario. Bueno, ¿cuál sería el objetivo del curso? Bueno, es analizar, comprender los conceptos y técnicas básicas de los microprocesadores y microcontroladores, así como su forma de programación para aplicarles en la solución de problemas de ingeniería, ¿sí? Entonces, vamos a remarcar que en este caso, los conceptos y las técnicas básicas, ¿verdad? Entonces, si bien esta materia, microprocesadores y microcontroladores, es antecedente a otra que son sistemas embebidos, donde ustedes ya de manera eh, pues mucho más coordinada con respecto a las funcionalidades que implican todo, o las características que conlleva nuestro microcontrolador, pues ustedes ya sabrían cómo explotar con mayor capacidad, pues todas y cada una de las posibles situaciones en cuanto a Internet de las Cosas. Pero bueno, eso ya es materia subsecuente a esta y eso ya lo tocarán en su momento, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, lo que nos vamos a abocar en este caso para este curso, pues no es más que simplemente comprender técnicas básicas y conceptos en cuanto a lo que son estos microcontroladores y microprocesadores. Eh, Otro objetivo, pues, es aprender a realizar diseño al más bajo nivel para poder ofrecer soluciones a la medida, ¿verdad? Entonces, bueno, este concepto lo estaremos tocando precisamente a partir de lo que es lenguaje en ensamblador. Precisamente para eficientar las capacidades o los recursos que conlleva nuestro microcontrolador, pues es necesario que nosotros entendamos cómo es que se producen todos estos casos o todos estos eh, programas que en un momento dado pretendemos realizar para eficientar de manera más clara, de manera más puntual, pues soluciones que de manera mínima en cuanto a la codificación que nosotros podamos invertir en ellas, pues realicen o ejecuten toda la funcionalidad que en un momento dado se pretende que se haga para una aplicación predeterminada, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, primeramente, vamos a cuestionarlos, chicos. Es importante que ustedes, conforme vayamos avanzando en el curso, pues ustedes vayan tomando en consideración que no porque en un momento dado dejemos de lado algún tema en particular, eso no significa que en un momento dado lo podamos retomar más adelante, ¿sí? Y por consecuencia, pues ustedes tengan que tener esa información bien presente para que lo podamos aplicar en un determinado caso, ¿verdad? Entonces, de ahí que sí les pediría su compromiso para que pudieran tener pues todas estas herramientas pues a disposición para cuando se necesite o se mencione en su momento, ¿verdad? Se requiere una actitud profesional en la clase, chicos, a estas alturas, octavo semestre, pues ya ustedes están a un paso ya de finalizar estos estudios y como tal, pues a estas alturas sí se requiere que tengan una actitud bastante proactiva en el sentido de todas las actividades que pretendemos llevar a cabo, ¿verdad? Eh,
Se requiere puntualidad, chicos. Algo que también es importante resaltar es que eh, eh, es necesario que ustedes lleguen puntual porque si en un momento dado alguien llega con un determinado retraso, pues a veces es un poquito incómodo que tengamos que suspender la clase para darle permiso, para darle autorización a un compañero para que se pueda anexar al grupo, ¿verdad? Entonces, eso implicaría pues que a lo mejor nos podamos distraer en lo que estamos haciendo y pues bueno, volverlo a retomar, implicaría pues ya volver a tomar ciertos lineamientos que antes llevábamos previo a esa pequeña interrupción, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir que en ese sentido sean puntuales, ¿no? Por otro lado, si se solicita, si se pide algún trabajo, pues obviamente pues tiene que ser presentado con su respectivo calidad, ¿no? Como aquí se menciona, ¿no? Entonces, es importante que ustedes clarifiquen por qué situación ustedes están llevando a cabo bajo determinadas condiciones, pues una determinada solución que en un momento dado implique pues el uso de ciertas instrucciones, ¿verdad? Y eso pues lo esperaría ver dentro de lo que puede ser sus trabajos, sus tareas que pudiéramos dejar en su momento, ¿verdad? Eh, el curso ofrece elementos básicos para el uso del microcontrolador, entonces hay cosas que, bueno, nos vamos a encargar de clarificar para poder entender cómo es que se llevan a cabo todos estos procesos en cuanto al manejo de datos, al manejo de información que nuestro microcontrolador tiene, pero pues habrá otras cosas que igual salen fuera de lo que es el contexto de esta asignatura, ¿verdad? Y de ello, pues bueno, ya le corresponderá a otra asignatura, pues tratar de abarcar, tratar de mencionar pues todos esos puntos que en un momento dado estarían fuera de esta clase, ¿verdad? Las tareas y proyectos exigen todo tu conocimiento, capacidad y talento. Bueno, como les mencioné unos instantes previos, pues todo lo que significa ir avanzando en cuanto a temas, en cuanto a procedimientos, pues es de suma importancia que ustedes sigan manteniéndolo, ¿verdad? De ello, pues finalmente implicará que ustedes puedan llevar a finalizar un respectivo proyecto, una respectiva tarea, un respectivo ejemplo, que en un momento dado, pues ahora sí que necesite de todo lo que en un momento dado son los recursos que conlleva nuestro microcontrolador. Entonces, si todo ello lo van ustedes dejando atrás, lo van dejando en un saco roto, pues finalmente pues va a complicarles en muchísimo pues esta serie de tareas, esta serie de ejercicios, esta serie de trabajos que en un momento dado les pudiéramos pedir o solicitar, ¿verdad? Bueno, ok, hablando ya de lo que son los materiales que vamos a utilizar, pues bueno, les puedo decir que la parte medular que vamos a utilizar en cuanto a nuestro microcontrolador es el que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? Esta es una tarjeta de desarrollo que tiene por matrícula EK-TM4C1294XL. De hecho, es la misma tarjeta que les van a pedir que ustedes adquieran, que ustedes busquen para su laboratorio, ¿sí? Entonces, esa tarjeta ustedes la pueden comprar, la pueden adquirir directamente con Texas Instrument. De hecho, aquí ya les proporciono la liga hacia esta página donde ustedes pueden hacer la solicitud, ¿sí? Saben bien que existen otros distribuidores, no sé, que se dieran la vuelta al centro o que en un momento dado pudieran ustedes encontrar algún distribuidor en el país, como por ejemplo Newark, como por ejemplo, bueno, hay otros tantos, ¿sí? Que comercializan esas tarjetas. Es más, hasta me parece que hay una tiendita de electrónica a un lado de Copilco, ahí de CEU, donde comercializan esa tarjeta. Pero bueno, donde hemos visto que en un momento dado sale más asequible, sale más económica, pues es precisamente en la página de Texas Instruments, ¿verdad? Bueno, precisamente, pues bueno, de ustedes
que puedan conseguirla ya sea por ese medio o por cualquier otro, ¿verdad? En este caso, nuestro microcontrolador trae por matrícula TM4C1294 NCPDT, ¿sí? Ese es el microcontrolador que trae. Y el modelo de la tarjeta es la EK TM4C1294XL, ¿sí? Bueno, entonces este microcontrolador entra dentro de la familia TIVA-C, ¿ok? Bueno, ¿por qué les pido en este caso esta tarjeta? Bueno, porque pretendo en este caso y en esta asignatura que nosotros hagamos ejercicios prácticos, chicos. Entonces, ejercicios que en un momento dado yo pueda proponer que nosotros podamos llevar a cabo, podamos resolver y que en un momento dado, pues, ahora sí que la necesidad de ver físicamente su comportamiento, pues tengamos que verlo directamente dentro de la tarjeta de desarrollo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes la adquieran lo más pronto posible, ¿sí, chicos? Entonces, para que puedan hacer uso de la misma y pues todos estos casos, todos estos ejemplos, todas estas actividades que pretendo llevar a cabo, pues no queden en el aire, ¿sí? No queden en el aire con la intención de que, bueno, algunos ustedes sí lo probarán y me dirán, pues sí funciona o no funciona, ¿no? Pero igual, que no se queden con la falsa expectativa que en un momento dado, pues se quedó todo esto en el aire, ¿no? Que no entendimos cómo es el proceso tan solo para llevar a cabo la programación de la misma tarjeta y que con ello, pues bueno, finalmente no veamos de manera práctica, pues todo el comportamiento que se espera obtener de la misma, ¿verdad? Bueno, entonces, a la par de esta tarjeta, pues necesitamos un compilador, ¿sí? En este caso, el compilador que vamos a manejar, pues es el Code Composer, ¿sí? Ustedes pueden descargarlo de la página de Texas Instruments, ¿sí? Eh, Me parece que la última versión iba en la 11, si mal no recuerdo. Bueno, ya sería cuestión de que vieran ustedes en qué versión va, pero bueno, finalmente necesitamos que también ustedes descarguen ese compilador. ¿Por qué? Porque si a pesar de que podamos dejar algún caso, algún ejemplo, algún ejercicio sobre el compilador, pues obviamente pues necesitamos propiamente pues un compilador que verifique la funcionalidad, que verifique en un sentido sintáctico, pues todo esto que pretendemos llevar a cabo con la participación de la tarjeta. Entonces, en este caso, sí les pediría que antes, bueno, de hecho a la par de esta tarjeta, ustedes bajen de la página de Texas Instruments el compilador Code Composer, ¿sí? Code Composer Studio, así se llama. Entonces, que lo descarguen, ¿para qué? Para que ya en futuras clases empecemos a manejar, pues todo esto que implicaría solamente el uso del compilador. Obviamente nuestra tarjeta pues va a llevar un poco más de tiempo cuando empecemos ya propiamente a ver instrucciones en lenguaje ensamblador, pero que, bueno, hay que entender también que el compilador, más que ser compilador, bueno, más bien a la par de ser compilador, también es un depurador. Entonces, si en un momento dado nosotros quisiéramos comprobar de manera virtual que nuestros modelos, nuestra codificación está correcta, pues necesitamos conectar la tarjeta a nuestra computadora, ¿sí? Entonces, si no tenemos a nuestra disposición la tarjeta como tal, lo único que podríamos verificar es la sintaxis de nuestra codificación, ¿sí? Eso es lo único que podríamos verificar. El comportamiento de nuestra codificación, pues eso ya quedará como otra parte si es que en un momento dado no tenemos nuestra tarjeta de desarrollo a la mano. Entonces, les pido que cuando ustedes, bueno, que consigan lo más pronto posible su tarjeta de desarrollo para que podamos ir viendo de manera al menos simulada en un principio, pues cómo se comportan los distintos registros, las distintas variables que en un momento dado pudiéramos nosotros utilizar
para manejar, pues ahora sí que al mismo microcontrolador. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, la parte bibliográfica, ahí está, ¿sí? Entonces, les decía que existen estos dos. El Jinbei es un libro bastante fuerte en el sentido de la información que tiene. Sí, de hecho, se va más a profundidad que todavía el Balbano, pero yo siento que el Balbano es más práctico en ciertas cosas. Se va más directo a lo que en un momento dado implica, pues a cierta ejecución de ciertas instrucciones y de ciertos registros que en un momento dado son importantes hacerlo. En cambio, el Jinbei, pues sí, también bueno, también ofrece cierta información que es importante conocer, pero pues se pueden omitir ciertas cosas, sobre todo cuando nuestro microcontrolador pues viene procedente de una situación en cuanto a resets, ¿verdad? Entonces, entenderemos que cuando nosotros aplicamos un reset a un microcontrolador o en general a cualquier dispositivo digital, pues entenderemos que todo se reinicia, ¿verdad? Todo se reinicia y por lo tanto pues habrá ciertos registros que en un momento dado pues no sean importantes de modificar, de utilizar y como tal pues podríamos omitir, podríamos obviar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Existen otros tantos que ustedes también pueden encontrar por ahí en algún repositorio, pero bueno, yo creo que los dos fundamentales son estos dos. ¿Vale? Bueno, en cuanto a los porcentajes de la evaluación para lo que es esta asignatura, pues bueno, les primero propongo que las tareas y los proyectos tengan un peso de 95%. Si ustedes se preguntan qué pasó con los exámenes y cosas así, pues no pretendo hacer exámenes. La forma en que voy a evaluar esta asignatura es mediante proyectos. Yo creo que ahí se ve de una manera más tangible, pues todo el aprovechamiento que en un momento dado implicará pues la misma asignatura. Entonces, en un proyecto se puede ver, en tareas también se puede ver, entonces con ello básicamente tendremos cubierto el 95% de la calificación. Y el laboratorio pues será el 5% restante, ¿no? Entonces, algo que ustedes puedan aportar a la misma asignatura, pues que quizás pueda venir procedente del laboratorio, pues será bienvenido y en ese sentido, pues yo le podría dar una valoración del 5% de la calificación que ustedes tengan en el mismo para adicionárselo al 95% restante que sería la parte de tareas y proyectos parciales, ¿verdad? Bueno, la forma de entrega de todo esto, obviamente, cuando sean tareas, pues será físicamente dentro de la plataforma Classroom, ¿sí? Cuando sean proyectos, pues igual va a haber un apartado para estos proyectos, pero obviamente pues tendrán que ser adicionados también con alguna especie de video, algún video que nos pudiera permitir ver, observar cómo se comporta su proyecto, ¿verdad? Entonces, esa sería la otra parte. El video muchas veces, eh, a veces la capacidad del mismo Classroom pues no nos permite que puedan ustedes colocar el video como tal, pero pues sí nos va a permitir que ustedes puedan colocar un link hacia, no sé, hacia Drive, hacia Mega, hacia YouTube, por ejemplo, donde puedan ustedes colocar el video ya de manera completa para ver el funcionamiento del mismo, ¿verdad? Bueno, la forma en que puedo aceptar en un momento dado la parte analítica que en un momento dado implica estos proyectos, pues tendrán que ser precisamente en un formato PDF, ¿sí? Eh, y si en un momento dado yo así lo indicara, pues también la carpeta del proyecto en un formato zip o en un formato RAR, ¿sí? Entonces, todo ello pues tendrá que estar ahí indicado dentro de la plataforma Classroom y como tal pues será una fecha tentativa que yo les pueda proponer para la entrega del mismo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, aquí de manera final dice, todos los deberán inscribirse dentro del chat. Bueno, ¿qué significa esto? Inscribirse no tanto, ¿verdad?
inscribirse más bien en el sentido de que una vez que ustedes accedan a la plataforma Zoom, ustedes en el chat van a poner su nombre, ¿sí? Como una especie de asistencia. Ajá. Entonces, cada vez que ustedes entren a la plataforma Zoom, entonces lo primero que van a hacer es colocar o adentrarse al chat, y en el chat van a poner su nombre como una manera de evaluar la asistencia, ¿sí? Entonces yo generalmente no suelo pasarles asistencia, porque creo que finalmente todos sabemos a lo que estamos, ¿no? Pero bueno, finalmente es importante que, pues que tome en cuenta en un momento dado quién ha sido regular y quién no lo ha sido como tal, ¿no? A veces, ustedes sabrán más que yo, pero podemos ser un poco, pues no sé cómo llamarlo, pero podemos conectarnos al Zoom, podemos dejar ahí por un momento que estoy conectado y hacer otro tipo de situación, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, pregunte y a alguien de manera puntual y ese alguien no me responda, pues es que asumiré que está ya sea en el baño o simplemente no está en lo que debería de estar, ¿no? Y como tal, pues finalmente, pues yo tendría que tener una repercusión directa sobre esta parte de la inscripción, ¿verdad? Entonces recuerden que finalmente existe una ley no escrita, chicos, una ley no escrita en el que casi siempre cuando necesitamos o estamos en el precipicio, pues muchas veces dependerán mucho de cómo hemos llevado pues el transcurso del semestre, en el sentido de que si hemos sido comprometidos o en el sentido de que hemos aportado situaciones, ideas y demás, pues, y si en un momento dado hemos fallado en mucho en esa situación, pues a igual y no podemos darles el famoso empujoncito como para poder decir si estamos acreditados o no, ¿verdad? Entonces, sí les voy a pedir que dependiendo ahora sí que de su accionar dentro de esta asignatura, pues sea con un compromiso bien claro, bien establecido en cuanto a estar atendiendo a la misma situación, ¿verdad? Al caso de la asignatura, ¿verdad? Bueno, creo que es todo. Sí, sí es todo. Entonces, ¿alguna duda, chicos? En cuanto a lo que Yo, hemos yo, profe, platicado. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? yo quiero preguntar respecto a como cuántos proyectos vamos a hacer, profesor. Bueno, mira, bueno, al menos en este semestre yo tengo proyectados aproximadamente 4, ¿sí? De 4 a 5, pero eso puede modularse, puede cambiar de ser 3 a ser menos o a ser más, dependiendo ahora sí que del avance que vayamos llevando a cabo, ¿no? Recuerden que finalmente todo lo que hagan o dejen de hacer, pues va a tener una repercusión directa sobre la calificación, ¿verdad? Les decía ahorita que acerca de esta ley no escrita, ¿no? Entonces, si finalmente ustedes tienen un compromiso con respecto a la asignatura, pues finalmente, pues puedo apoyarles en una decisión formal en cuanto a pasar de un valor a otro, ¿no? En cuanto a su calificación. Pero si no ha sido así, pues bueno, no podría ayudarles de alguna u otra forma, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Parece que no. Creo que es todo. Bueno, en cuanto a dudas, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, entonces, mm, bueno, voy a comenzar en este caso, este, abriendo esta parte, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la arquitectura y funcionamiento de un microprocesador o bien microcontrolador. O sea, ¿entendemos la diferencia entre uno y otro?
chicos? ¿Alguien tiene una pequeña noción entre lo que puede ser un microprocesador y un microcontrolador? Bueno, microcontrolador, supongo que es muy parecido a lo que es un controlador, profe. Exactamente, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Sí, pero el procesador no. Exacto, No ¿no? Bueno, podemos partir primeramente de los recursos que conlleva pues cada uno de estos dos elementos, ¿no? Un microprocesador, pues podríamos llamarle de primera instancia, de primera mano, pues es un dispositivo eléctrico electrónico que tiene una arquitectura cerrada en el sentido, no, perdón, una arquitectura abierta en el sentido de los periféricos o de los elementos que pudiéramos nosotros adicionar al mismo. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de una computadora, ¿verdad? Una computadora, como ustedes saben, pues tiene un microprocesador integrado a su tarjeta madre y que como tal nosotros pudiéramos adicionar más memoria RAM, más memoria en disco duro, no sé, una tarjeta gráfica, una tarjeta de video más robusta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como les menciono, es una arquitectura totalmente abierta, ¿verdad? En cuanto a lo que es un microcontrolador, pues como acaba de decir su compañero y su nombre está, un microcontrolador es un dispositivo eléctrico electrónico que conlleva una arquitectura cerrada, es decir, ya tiene integrado dentro de sí pues ciertos periféricos, ciertos elementos que pues en un momento dado nosotros no pudiéramos modificar en cuanto a las capacidades que conlleva. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues es el caso de nuestro microcontrolador que vamos a manejar, en este caso, nuestro microcontrolador TM4C294. ¿Sí? Bueno, para, ahora sí que empezar a hablar desde un punto de vista general de lo que es un microprocesador y un microcontrolador, pues bueno, sabemos que es una máquina electrónica digital que de manera cíclica busca y obtiene datos e instrucciones y ejecuta estas últimas. Entonces, ¿qué máquina ustedes conocieron en diseño digital que en este caso realizaba de manera cíclica pues ciertas o determinadas instrucciones? ¿Una máquina de estados? Una máquina de estados, ok. ¿Cuántas máquinas de estado conocieron? ¿De qué tipo? Bueno, o no las conocieron porque no les alcanzó el tiempo, ¿verdad? Bueno, hay que recordar que el semestre anterior fue un semestre bastante atípico. Realmente, dependiendo, claro está, de su profesor, pues igual y pudieron haber tocado de manera un poco más puntual algunas estructuras o máquinas de estado específicas, pero bueno, debo decirles que en este caso son dos. Eh, en este caso, una se conoce como una máquina de estados de tipo Mili y una máquina de estados de tipo Moore. ¿Ustedes saben la diferencia entre uno y otro caso? ¿Nadie tocó esos temas? Los tocamos, pero en mi caso fue muy breve. Sí. Bueno, ok. En el caso específico de lo que es una máquina de estados Moore, que es en este caso la máquina que en un momento dado se puede apegar más a la estructura de un microprocesador, pues es una estructura donde finalmente las salidas de control dependen exclusivamente del estado en que se encuentra. ¿Sí? Eso en esencia es lo que en un momento dado se utiliza para construir estos microprocesadores o bien microcontroladores. ¿Sí?
¿por qué no una máquina de tipo Mealy? Bueno, porque el concepto de Mealy nos dice que las salidas o las salidas en este caso tienen una clara dependencia del estado actual y de las variables de entrada. Con esa precisa definición, pues nosotros entendemos que el estado actual pues no puede cambiar si no fuese por el reloj, ¿sí? En cambio, las variables de entrada pueden cambiar sin siquiera esperar algún cambio en el reloj, y con ello provocar una metaestabilidad en cuanto a las salidas que nosotros podamos obtener del mismo. Entonces, se quiere que en un momento dado pues tenga la mayor certeza posible que en cuanto a lo que es el procesamiento de distintas pues instrucciones como aquí se menciona, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan cómo se construye una máquina de estados, ustedes recordarán que existe por ahí una tabla de transición. Esa tabla de transición especifica las condiciones de entrada, el valor del estado presente o el valor del estado actual. Luego entonces vamos a considerar como respuesta a el estado siguiente o el estado próximo y las correspondientes salidas que en un momento dado estarían implícitas dentro de lo que es esta máquina de estados. Entonces, en ese sentido, pues bueno, finalmente esa cadena de bits que especifica el estado siguiente y las salidas, pues es una serie de bits que en un momento dado, nosotros a partir de este momento, nosotros le vamos a llamar código máquina, ¿sí? El código máquina, en este caso, es una cadena binaria que en un momento dado, dentro de la arquitectura que implica nuestro microcontrolador, nuestro microprocesador, pues tiene cierta significancia en cuanto al proceso o en cuanto al manejo de datos que conlleva la misma arquitectura. Bueno, viéndolo o regresando a esta parte, decimos que un microprocesador está formado básicamente por estos tres registros que se mencionan, que se muestran, ¿no? Un registro, una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. Planteamos desde el punto de vista básico que la unidad de control es el director de orquesta, por llamarlo así de manera un poquito informal, ¿no? Es el director que en un momento dado implica cómo se van a llevar a cabo pues el proceso de manejo de estos datos, ¿sí? Y eso lo va a hacer a partir ya sea de retomar estos datos ya sea de los registros o ya sea de un posible resultado de la unidad aritmético-lógica. Entonces, en función de cómo o de qué instrucción estemos manejando, pues será una serie de datos que en un momento dado nosotros vamos a poder manipular específicamente proveniente de ya sea de los registros o ya sea de la unidad aritmético-lógica en un principio, ¿sí? Bueno, otra característica, bueno, dice, está construida en una escala, en una muy alta escala de integración, ¿verdad? Y además, por supuesto, es programable, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, estas dos últimas características, pues, están directamente relacionadas con nosotros, ¿verdad? En cuanto a lo que puede ser reprogramabilidad y en cuanto a lo que puede ser la capacidad de datos que pudiera contener nuestro microprocesador o bien nuestro microcontrolador, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ok. ¿Qué es un microcontrolador? Bueno, ya vimos que en el caso previo, un microprocesador es un dispositivo que tiene una arquitectura abierta, ¿verdad? Dijimos. Es posible que nosotros le podamos poner más memoria, es posible que podamos colocarle periféricos asociados a este núcleo, a este procesador, y que con ello pudiéramos ampliar la capacidad de manejo de datos de este microprocesador.
En cuanto a lo que es este microcontrolador, pues vamos, como ven, es un dispositivo programable por software, ¿sí? Eh, un microcontrolador es un circuito hecho de muy alta escala de integración que incluye en su interior a un microprocesador, ¿sí? Que contiene además memoria, unidades de entrada-salida y que además puede contener algún otro módulo integrado a lo que es el mismo microcontrolador. En este caso, convertidores analógicos digitales, un protocolo de comunicación WART, temporizadores, etcétera. ¿Sí? La gran ventaja que tiene un microcontrolador frente a un microprocesador es la inclusión de diversos módulos y periféricos que permiten al microcontrolador realizar funciones complejas sin necesidad de elementos externos más allá de un cristal o de un oscilador. ¿Sí? Al tener ya de manera implícita en nuestro microcontrolador todos y cada uno de estos periféricos conectados de manera común a un bus de comunicación, pues ya nos da una gran ventaja, ¿no? Porque ya no necesitamos de ninguna otra forma, pues algún elemento que pudiera estar colocado de manera paralela a este microcontrolador. Con los recursos que conlleva este microcontrolador, será más que suficiente para provocar en un momento dado, una determinada funcionalidad muy completa que en un momento dado me permita realizar determinadas instrucciones. Un sistema embebido generalmente es compuesto por un grupo de dispositivos programables con dispositivos de memoria y un set de periféricos de entrada y de salida, ¿verdad? Bueno, entonces propiamente podemos decir que un microcontrolador es un sistema embebido, ¿sí? Que como ustedes observan en la imagen, pues bueno, está compuesto por varios bloques, varios elementos que están conectados o que comparten una línea de comunicación común o varias líneas de comunicación común y que con ello, pues bueno, será más que suficiente para llevar a cabo la integración de un posible programa y que ejecute determinadas instrucciones, ¿verdad? Bueno, muy bien. Profe, dice un compañero que se le puede dejar entrar. Permíteme. Ese creo que lleva rato intentando entrar. No, disculpe. Ya había entrado Juan. Bueno, ok. Ok, bueno. Veamos en este caso el diagrama bloques de núcleo ARM. En este caso, debo decirles que nuestro microcontrolador que vamos a manejar es un microcontrolador que conlleva un núcleo central de la familia ARM. ¿Sí? Hay una compañía precisamente que se llama ARM que provee a los distintos fabricantes de circuitos integrados de su tecnología para que ellos hagan uso de la misma y le puedan integrar a este núcleo distintos periféricos, distintos módulos que en un momento dado puedan ser, pues ahora sí que integrados a un sistema mucho más robusto, mucho más complejo, ¿verdad? En este caso, nuestro microcontrolador pues tiene un núcleo ARM, ¿sí? Es un núcleo dentro de la familia Cortex, su Cortex M, ¿sí? Entonces, nuestro microcontrolador tiene un núcleo ARM de la familia Cortex M, ¿sí? Entonces, ese núcleo ARM tiene asociado varios elementos, varios bloques que en un momento dado Texas Instrument pues le adiciona, le integra a este sistema para poder en un momento dado manejar distintos entornos de programación en cuanto a lo que pueden ser estos periféricos. Entonces, vean ustedes que ese microcontrolador pues trae sistemas de control internos, como pueden ser precisamente sistemas de control de puertos, sistemas de tipo temporal, de temporizadores, sistemas de tipo watchdog, etcétera. Eso es en cuanto a lo que es parte adicional que Texas Instrument le aplica, le coloca dentro de lo que son, acompañando, claro está, lo que no es en el núcleo ARM.
Luego entonces, pues le adiciona entradas de tipo analógico, como pueden ser convertidores, como pueden ser comparadores, como pueden ser sensores de temperatura o bien reguladores de voltaje, ¿sí? Eh, tenemos comunicaciones seriales o interfaces seriales, como pueden ser estas que ustedes están viendo, la UART, la Ethernet, la USB, la CAN, la SPI, la I cuadrada, la I cuadrada C, etcétera. Y también pues tiene memoria de tipo flash, que en un momento dado puede ser memoria de datos o memoria de programa, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se encuentran emparejados a lo que es el núcleo ARM y que en ese caso, en ese sentido, Texas Instrument pues le aporta todos estos bloques paralelos a este núcleo para construir este microcontrolador. ¿Sí? Bueno, no hay problema, no hay duda en esta parte, chicos. No, profe, todo bien. Bueno, Todo bien. bueno, muy bien. No, profe. Clasificación de los microcontroladores. Podemos diferenciarlos a partir de estas tres clasificaciones, ¿no? En este caso, por el tamaño de datos. Podemos encontrar microcontroladores de 4 bits, 8, 16, 32 y 64. En el caso específico de nuestro microcontrolador, nosotros estamos haciendo uso de un microcontrolador de 32 bits. Pues en cuanto a la arquitectura que conllevan, tenemos la von Neumann o la Harvard, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle de qué se trata esto de von Neumann o Harvard. Y por otro lado, según la arquitectura del procesador, en este caso, una arquitectura de tipo CISC, RISC o ASIC. Bueno, características de estos tipos de procesamiento, ¿no? En este caso, los tipos CISC y los tipos RISC. Vamos a hacer una comparación. En este caso, CISC significa juego de instrucciones complejo y RISC significa juego de instrucciones reducido. Como su nombre lo indica para uno y otro caso, pues en el caso de CISC tenemos muchas instrucciones, ¿verdad? Por el otro lado tenemos pocas instrucciones. Debo decirles que nuestro microcontrolador cae dentro de la categoría RISC. A pesar de que son 200 fracción de instrucciones, son pocas en realidad para todas y cada una de las posibilidades que conlleva este microcontrolador. Por otro lado, tenemos que las instrucciones tienen un tamaño de longitud variable, ¿sí? Bueno, hace un instante yo trataba de ejemplificar que en un momento dado, cuando nosotros estamos construyendo una máquina de estados, tenemos una determinada palabra que ejemplifica en un momento dado la funcionalidad que queremos llevar a cabo. ¿En qué sentido? Cuando nosotros construimos la tabla de transición, vemos que existe pues una combinación en cuanto a lo que es el estado actual y las variables de entrada y lo que es el estado siguiente y las salidas. En ese sentido, pues son instrucciones o son cadenas de bits que en un momento dado conllevan el mismo tamaño para todas y cada una de las combinaciones, ¿sí? En el caso específico de CISC, ese tamaño, esa longitud de estas cadenas son de tipo variable, ¿sí? Podemos encontrar instrucciones que tengan mayor cantidad de bits, mientras que en el caso de RISC podemos tener siempre una longitud fija, ¿sí? Bueno, en cuanto a CISC, tenemos muchas instrucciones que pueden acceder a memoria. En cuanto a RISC, pocas instrucciones pueden acceder a memoria. En el caso de RISC, pues por ejemplo, la instrucción load y la instrucción store. Propiamente, nosotros vamos a conocer más adelante la instrucción LDR y la instrucción STR, que son dos instrucciones que vamos a utilizar para acceder a memoria. En el caso de esta estructura, de esta arquitectura de tipo RISC. En cuanto a CISC, dice, en muchas instrucciones el procesador puede leer y escribir en memoria
puedes leer y escribir en memoria en la misma instrucción, ¿sí? En cuanto a RISC, en ninguna instrucción del procesador se puede leer y escribir en memoria, ¿sí? Entonces, esta parte pues va más en función de la arquitectura que conlleva un repertorio de instrucciones CISC o un repertorio de instrucciones RISC, ¿sí? Entonces, dependen mucho de si es Harvard o von Neumann que podamos tener, pues ahora sí que el acceso a memoria, ya sea a partir de la misma instrucción o ya sea que lo tengamos que hacer de manera independiente a través de lo que es, en este caso, repertorio de instrucciones RISC. Bueno, en cuanto a CISC, tenemos pocos y más especializados registros de datos o registros de instrucciones. En cuanto a RISC, tenemos muchos registros de propósito general. Bueno, más adelante vamos a ver que nuestro microcontrolador pues conlleva al menos 13 registros de propósito general, ¿sí? Hablando específicamente de lo que es nuestro microcontrolador TM4-1294. En cuanto a CISC, tenemos muchos tipos de direccionamiento y en cuanto a RISC, tenemos un número limitado de modos de direccionamiento, ¿sí? Entonces, recuerden que los modos de direccionamiento es la forma en que nosotros afectamos los datos que vienen procedente de la memoria o de los registros, ¿sí? Entonces, hay distintas formas de afectar esa información y la forma en que se hace se le conoce como modo de direccionamiento, ¿sí? Bueno, los microprocesadores RISC pueden consumir muy baja potencia debido a la simplicidad de su arquitectura, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a lo que es CISC y en cuanto a lo que es RISC. ¿Alguna duda en cuanto a estos dos? Bueno, No, profe. No, profe. la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann es una arquitectura donde tenemos nosotros un bus de comunicación común para la memoria de datos y la memoria de programa, ¿sí? Dice, la unidad de procesamiento está conectada a una memoria única, donde se guardan las instrucciones del programa y de datos. El tamaño de la unidad de datos o de instrucciones está fijado por el ancho del bus que comunica la memoria del CPU, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos manejar una determinada cantidad de bits y esa cantidad de bits es modulable en el sentido de que podemos ampliarla o reducirla, pues eso es más asequible a lo que es este tipo de arquitectura, la arquitectura von Neumann, ¿sí? Entonces, la principal característica de esta arquitectura es que comparten un bus de comunicación común, ¿sí? Donde la memoria está siendo compartida tanto por datos como por instrucciones, ¿sí? Bueno, veámoslo en este ejemplo. Aquí tengo el CPU, tengo la unidad de procesamiento central, donde a llega datos y salen direcciones y líneas de control, ¿sí? Bueno, entenderemos que direcciones, pues es la manera en la cual nosotros vamos a poder acceder a distintos puntos dentro de la memoria o a distintos registros asociados, como para este ejemplo, hacia los distintos puertos, ¿sí? Y las líneas de control, pues es una línea que en un momento dado me va a proporcionar la forma en la cual nosotros vamos a poder obtener datos de la memoria o bien datos de los puertos, ¿sí? Entonces, vean que al tener líneas de comunicación común o buses de comunicación comunes, no tenemos la posibilidad ya sea de tomar datos de los puertos de entrada o de salida o tomar datos de la memoria, ¿sí? No se pueden llevar a cabo esas dos acciones al mismo tiempo. O tomo datos de la memoria o tomo datos de los puertos, ¿sí? Para eso precisamente me sirven las líneas de control, ¿sí? Con ello vamos a poder controlar cuál de estos periféricos vamos a poder jalar datos de los mismos. ¿Ok? ¿Hasta ahí dudas, chicos?
¿Puede repetir eso último, por favor? Sí, claro. Les decía que las líneas de control que ustedes observan aquí en la parte inferior se conectan de manera común tanto al puerto de entrada y de salida como a la memoria, ¿sí? Ambos elementos, ambos bloques, pues están, si nosotros no tuviéramos alguna manera de poderlos controlar en el sentido de lo que significaría crear una alta impedancia sobre sus distintas salidas, entonces están de acuerdo que tanto los datos que salen de la memoria como los datos que salen del puerto, va a haber un posible conflicto con respecto a las señales de tipo eléctrico, ¿sí? Si las señales en un momento dado que se generan de la memoria tienen un nivel, tienen un valor binario, como puede ser 0 o puede ser 1, y ese valor es contrario a lo que se podría desprender del puerto, entonces se va a producir un cortocircuito, ¿sí? Un cortocircuito interno. Para ahora sí que arreglar esa situación, se utiliza una línea de control que mediante la misma nosotros podemos elegir cuál de estos dos bloques va a estar generando datos, ¿sí? Podemos decir que si, por ejemplo, el puerto de entrada-salida se activa con un 0, obviamente la memoria se activaría con 1. Cuando ese bit de control se ponga en 0, este 0 llega a nuestro bloque de puerto y ese puerto va a entender que tiene que generar datos. Mientras que ese 0 que también está siendo compartido con esta línea de control sobre la parte de la memoria, va a provocar que en este caso la memoria genere una condición de alta impedancia, ¿sí? Una condición de alta impedancia, una condición de alta resistencia, que mediante el cual va a provocar un efecto de apertura de los datos de salida de este bloque. Con lo cual, vamos a poder en un momento dado leer sin mayor problema los datos que vienen procedentes de los puertos. Por otro lado, si este valor de la línea de control cambia a un valor 1, pues entonces la memoria en ese sentido cambiará de tener un valor con alta impedancia, con alta resistencia, a un valor donde se están generando datos de salida, bits. Mientras que en el caso de los puertos, este va a provocar la misma situación en cuanto a alta impedancia. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la memoria que ustedes manejaron o trataron de manejar en diseño digital, había al menos dentro de lo que son la parte de la configuración de una memoria, dos modos en los cuales yo puedo leer datos y puedo generar alta impedancia. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa parte, chicos? ¿Sí lo tocaron o no? ¿No? ¿No lo Sí, tocaron? profe. Bueno, Bueno, sí. sí, en tu caso sí. Ok. Bueno, eh, me gustaría en ese sentido que ustedes, ahora sí que como una tarea moral, ¿sí? Pudieran bajar la hoja de datos de una memoria, la memoria que quieran, una 2716, 2732, 2764, etcétera, y pudieran redirigirse a la tabla de datos, bueno, la tabla de configuración. Entonces, vean en un momento dado y abóquense a lo que es la parte de lectura y la parte de alta impedancia, ¿sí? Entonces, con un valor sobre la línea de entrada OE, ustedes pueden configurar a esa memoria para generar alta impedancia o bien generar datos. Eso es lo que pasa exactamente aquí con este tipo de arquitectura. Al tener un bus de comunicación común, entonces nosotros no podemos de ninguna manera tomar datos al mismo tiempo, ya sea de los puertos o ya sea de la memoria. Por lo tanto, tenemos que compartir tiempos en cuanto primero leer datos de un puerto o leer posteriormente datos de la memoria, ¿sí? Y en ese sentido poderlos manejar de manera un poco independiente en cuanto a lo que puede ser el CPU. ¿Ok? ¿Sí está claro?
Sí, profe. Es Sí, profe. checar la Ok. hoja de datos de una memoria, ¿cómo? ¿De qué tipo? Una memoria de tipo EPROM, ¿sí? Una memoria Ok. de tipo EPROM, una 2716, 2732, 2664, etcétera, la que ustedes quieran. Vean la hoja de datos y consulten específicamente el modo de salida, el modo de lectura de datos y el modo de alta impedancia, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos por la arquitectura Harvard, ¿sí? La arquitectura Harvard, a diferencia de la arquitectura von Neumann, esta conlleva dos bus de comunicación totalmente separados, totalmente independientes. Uno controla la comunicación con la memoria de datos, otro controla la comunicación de la memoria de programa, ¿sí? Bueno, son totalmente independientes y pueden ser de distinto tamaño, ¿verdad? Dice, para un procesador RISC, el set de instrucciones y el bus de memoria de programa pueden diseñarse de tal manera que todas las instrucciones tengan una sola posición de memoria dentro de la longitud del programa, ¿sí? Al ser un conjunto de instrucciones reducido, RISC, ¿sí? Nosotros, como lo vimos anteriormente, sabemos que este conjunto de instrucciones tienen el mismo tamaño a la cadena que está asociada directamente a la instrucción. Como tal, pues en ese sentido tenemos que la memoria de datos, la memoria de datos puede ser diferente al tamaño de la memoria de programa. La memoria de programa es específicamente, están alojados las instrucciones que en un momento dado nosotros pudiéramos manejar para una determinada acción, ¿sí? Entonces, esa memoria de programa tiene que ser del mismo tamaño, mientras que la memoria de datos, ese sí puede ser variable en el sentido de la cantidad de bits que podamos nosotros manejar. De hecho, aquí se menciona a través de lo que son las ventajas. Dice, el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de datos. O sea, puede ser muy diferente el tamaño de datos al tamaño de la memoria de programa. El tamaño de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad en cada operación. A esto se le conoce como el ciclo fetch, el ciclo de búsqueda, ¿sí? Entonces, en un momento dado, nosotros al tener de manera independiente un bus que controla o genera datos de la memoria y, bueno, más bien, que toma datos de la memoria o que toma datos de la memoria de programa, pues nosotros podemos combinar estas dos acciones de manera independiente, de manera separada. Y casi podríamos decir que podemos ahora sí que llevar a cabo estas dos mismas acciones en un mismo ciclo de reloj. Bueno, vamos a ver en este caso la arquitectura, ¿no? Tenemos el CPU, tenemos la memoria ROM. La memoria ROM siempre nosotros la vamos a ligar a la memoria de programa. Recuerden que una memoria ROM es una memoria no volátil, ¿sí? Entonces, a pesar de que le podamos quitar la energía a esta memoria, la codificación o las instrucciones que están alojadas dentro de la misma van a permanecer, ¿sí? Eso es súper importante que lo tengamos bien en cuenta porque finalmente dentro del campo de aplicación que pueden tener estos microcontroladores o microprocesadores, pues finalmente puede haber fluctuaciones en cuanto al voltaje, ¿sí? Claro, eso siempre y cuando pues esté protegido, ¿verdad? Si no está protegido, pues sí puede haber alguna fluctuación en voltaje y que con ello implicaría pues la necesidad de proteger la alimentación de nuestro microcontrolador. Pero en el caso de la memoria de programa, pues está protegido a través de una memoria de tipo ROM, ¿verdad? Entonces, esta memoria ROM, nosotros siempre la vamos a relacionar con la memoria de programa, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a escribir la serie de instrucciones que necesita nuestro microcontrolador, microprocesador, para ejecutarlas como tal. Por otro lado, tenemos también bien diferenciados lo que son este bus de comunicación que en un momento dado toma información o datos de la memoria RAM o de los puertos, ¿sí? Entonces,
ahí es donde finalmente se ve la diferencia entre una arquitectura y otra, ¿no? Aquí vemos funcionalmente que existen dos bloques separados, dos bloques independientes, que con ello implica poder manejar más velocidad en cuanto al procesamiento de todas y cada una de las instrucciones o de los datos que en un momento dado se puedan utilizar. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí dudas con esto? ¿No? Bueno, No, profe. un poquito de historia. Pues tenemos un primer microprocesador, que fue el Intel 4004. Este fue un microprocesador de tipo CISC. Pues surgió aproximadamente sobre el año 71. Ok, Sandra se anexó. Bueno, luego entonces tenemos el 8008, que salió por ahí del año 72. Diferencia entre uno y el otro, uno era de 4 bits, otro es de 8 bits, ¿sí? Luego está el Intel 8080 en el 74, que era, pues era un microprocesador de 8 bits, pero que ya estaba construido a partir de una arquitectura o de una, eh, pues característica eléctrica de tipo FET, ¿sí? No tanto de transistor, más bien de tipo FET. Luego tenemos el Motorola 6800, por ahí del 74. Es un microprocesador con una arquitectura de tipo CIS, que en este caso su principal característica pues es que conlleva su alimentación a 5 volts, ¿sí? Compatibles con lógica TTL. Luego, pues bueno, tenemos otros tantos más, como el IBM, el 801, perdón, el Intel 8048 y así sucesivamente, hasta alcanzar el año 85, que en este caso es el año en donde pues comienza el desarrollo formal de este tipo de microprocesador, el tipo ARM, el ARM1, en donde se conoció como Arcon Computers. Este fue el fabricante del núcleo ARM, precisamente. Entonces, este fue un microcontrolador de tipo RISC, de hecho fue, porque ya hay distintas variantes de esta misma arquitectura. Bueno, en este caso, nosotros nos encontramos precisamente dentro de lo que es la familia Cortex-M, ¿sí? Dentro de la familia Cortex-M tenemos en este caso el Cortex-M4, ¿sí? Que como ustedes pueden ver, este surgió aproximadamente entre el año 2009 y el 2012, ¿sí? En este caso, los microcontroladores que caen dentro de la familia Cortex-M están principalmente, caen dentro de la categoría de aplicaciones hacia microcontroladores, ¿sí? Vean entonces que tenemos otras aplicaciones, de hecho, dos anteriores, que son aplicaciones de tipo high-end y aplicaciones de en tiempo real, ¿sí? La que en este caso nosotros nos vamos a enfocar, pues son aplicaciones hacia de tipo de control, ¿sí? En este caso, asociadas a la familia Cortex-M, ¿ok? Bueno, características de los microcontroladores ARM. Veíamos hace un rato que el desarrollo de estos microcontroladores surge por ahí del año 85. Y surgen con la necesidad de proveer de un microcontrolador para el sector educativo. Después, pues bueno, se diseña una arquitectura con pocos transistores, que se conoció como Accord RISC Machine. De hecho, si ustedes ven las primeras letras de estas tres palabras, pues ese es el acrónimo de ARM. Consume muy poca energía y se hace ideal para dispositivos móviles, ¿sí? Bueno, luego con la integración de la compañía Apple, yo creo que de todos es conocido esta compañía,
surge un procesador como un asistente digital personal, PDA. Luego, en este sentido, pues surge la que es ya formalmente la compañía Advanced Write Machines, en donde se van desarrollando todos estos procesadores para que en un momento dado, pues bueno, sean comercializados sean comercializados por terceras compañías, ¿verdad? A esto se le conoce como propiedad intelectual. Cuando alguien vende o ofrece su plataforma tecnológica para otra compañía donde en un momento dado esta le adiciona determinados componentes paralelos, pues eso se le llama propiedad intelectual. Bueno, tenemos aquí las distintas versiones de nuestros microcontroladores. Entonces, seguido de lo que es la palabra R, aparece la versión X, que es precisamente la versión asociada al microcontrolador. En este caso, en la actualidad se está manejando versiones de la versión 7 hasta la versión 10 de este tipo de microcontroladores. Bueno, les decía hace un instante que nosotros estamos utilizando un microcontrolador dentro de la familia Cortex. A su vez se divide en 3 segmentos. El Cortex A, diseñado para alto desempeño en plataformas abiertas, como pueden ser smartphone o tablets. El Cortex R, diseñado para aplicaciones en tiempo real. Y el Cortex M, que es diseñado para sistemas de microcontroladores altamente embebidos. De hecho, pues como les mencioné hace un rato, pues estamos nosotros manejando un microcontrolador dentro de la familia Cortex M. ¿Sí? Bueno, hablando ya de las características propias de este microcontrolador, pues vemos específicamente pues la arquitectura que conllevan dentro de lo que es un sentido un poco general, ¿sí? En este caso, en esta estructura, estarán dándose cuenta que es una estructura de tipo Harvard, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que es una estructura de tipo Harvard? Porque en este caso, tanto lo que es el bus de comunicación hacia los puertos de entrada y de salida y a la par lo que es la memoria de datos se encuentran separados de lo que es la memoria de instrucciones, ¿sí? Entonces, así es como me doy cuenta que en este caso, este microcontrolador tiene una arquitectura de tipo Harvard, ¿sí? Bueno, cada uno de estos 2 bloques independientes, pues tiene líneas o buses de comunicación que interactúan precisamente sobre cada uno de los distintos bloques o elementos alternos al núcleo central córtex, ¿sí? En este caso, vemos que los elementos asociados al sistema, que aquí se le llama periféricos internos, están siendo comunicados precisamente por un bus de comunicación que lleva el nombre PPB. En este caso, PPB significa Private Peripheral Bus. En este caso, este bus de comunicación se utiliza para leer y escribir datos de periféricos internos, tales como algunas instrucciones, ¿sí? Tales como algunas interrupciones, ¿sí? Entonces, una interrupción, como les mencionaba hace un rato, es algo que se puede producir de manera interna o de manera externa, pero propiamente tiene que llevar su tratamiento en función de en nuestro núcleo central, ¿sí? Que nuestro núcleo R. Entonces, en ese sentido, por eso es que aparece de manera separada, de manera independiente, como parte del núcleo asociado a este microcontrolador. Ahora, por otro lado, tenemos un par de buses de comunicación, uno que se llama iCode y otro que se llama DC Code, ¿sí? El iCode dice extrae el código de la ROM, o sea, de la memoria de instrucción.
mientras que el decode lee datos constantes de la ROM y lleva a cabo la depuración. Bueno, yo les decía hace un instante que nuestro compilador Code Composer, es un depurador, ¿sí? Es un depurador por el simple hecho de que utiliza determinadas líneas de comunicación para poder interactuar en específico con algunos de los registros que están implícitamente relacionados con el núcleo ARM, ¿sí? Entonces, este bus de comunicación decode es las líneas de comunicación que se utilizan, que nosotros vamos a manejar en un momento dado para comunicarnos con la computadora hacia nuestro microcontrolador y viceversa, ¿sí? Para poder interactuar con el simulador que en un momento dado implicará verificar el comportamiento de nuestro microcontrolador. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el bloque de memoria de instrucciones. En cuanto a la memoria de datos, pues bueno, vemos que tenemos estos dos elementos, la parte de puertos de entrada y de salida y la parte de memoria de datos, ¿sí? Algo importante que debemos de considerar es que los puertos, algunos de los puertos de comunicación que conlleva este microcontrolador están conectados a un bus de comunicación que se llama Bus Advanced High Peripheral Bus. Bueno, bus está repetido, ¿verdad? Entonces es Advanced High Peripheral Bus. El bus de arriba hay que quitarlo. Bueno, es más, lo voy a hacer ahorita. Así. Ok. Entonces, en este caso es un bus de comunicación que dentro de lo que es Texas Instruments nos indica que es un puerto un bus de comunicación de alta velocidad, ¿sí? Es un bus de comunicación que en un momento dado se puede manejar dependiendo del puerto que ustedes elijan, ¿sí? Los puertos de comunicación que conlleva este microcontrolador son 15 puertos de comunicación. Estos 15 puertos de comunicación, no todos son de 8 bits, ¿sí? Algunos son de 4, otros son de 6 y otros son de 8, ¿sí? A pesar de que nuestro microcontrolador es un microcontrolador de 32 bits, ¿sí? Nosotros estamos limitados en cuanto a lo que es puertos de entrada y de salida por una palabra de 8 bits de manera máxima. Pero también tenemos que considerar que estos puertos pueden ser más pequeños aún, como de 6 bits o de bien 4 bits, ¿sí? Y en algunos casos especiales, como por ejemplo en el caso parece del puerto C, ¿sí? Ahí se maneja la parte de la depuración y la parte de control de bits en cuanto a lo que es bits de propósito general. Por ejemplo, ese puerto son de 8 bits, el puerto C es de 8 bits. Ese puerto 4 son para la comunicación en cuanto a la depuración y 4 son de propósito general. Entonces, por eso yo les comentaba desde un principio que hay que tener pues bien presente las características de nuestros puertos de entrada y de salida y de los distintos elementos periféricos que conlleva este microcontrolador para poder, pues en una primera instancia, configurar de una manera precisa pues todos y cada uno de los elementos o registros que necesitamos afectar para poder hacer uso de una manera práctica, de una manera efectiva, óptima, pues todos los recursos que implica el mismo microcontrolador. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bueno, muy bien. Ok, de una manera un poco más global, de una manera un poco más general, tenemos cómo está construido este microcontrolador. Pues bueno, en una primera instancia tenemos el núcleo ARM, al cual está conectado dos bloques que se ven de manera directa. Uno es el regulador de voltaje y otro es el protocolo de comunicación JTAG.
¿sí? La forma en que nosotros vamos a interactuar de manera puntual sobre nuestros procesos de simulación se efectúa mediante este protocolo de comunicación JTAG, ¿sí? Entonces, este protocolo de comunicación JTAG es el que efectúa precisamente la comunicación con nuestro núcleo ARM. Entonces, a través de ellos, pues bueno, vamos a tener la interactividad necesaria para poder simular o para poder programar en un momento dado a nuestro microcontrolador. Luego entonces tenemos un bus de comunicación AHB, si ustedes recuerdan, significa Advanced High Bus, ¿sí? Advanced Serial Bus. En este caso está conectado a un bus de comunicación general que en este caso está colocado en la parte media y que si ustedes lo observan, van a ver que todos y cada uno de los periféricos que están adicionados a este microcontrolador, pues llegan a este bus de comunicación. Entonces, vemos en una primera instancia, en la parte final, todos los distintos periféricos o protocolos de comunicación que en un momento pudiéramos manejar con este microcontrolador. Entonces, vean, tenemos 8 módulos UART, tenemos un módulo SPI, tenemos otro módulo módulo analógico a través de un comparador, tenemos 8 bloques de conversión analógica a digital, tenemos un puerto de comunicación CAN, tenemos un puerto de comunicación USB, tenemos módulos de comunicación PWM, tenemos I cuadrada C y tenemos timers generales. Todos ellos están conectados a un bloque que lleva por nombre PIO, ¿sí? Peripheral Input Output, eso significa Peripheral Input Output. Es un bloque que coordina la interactividad o la conexión entre los distintos puertos de comunicación o los distintos puertos de entrada y de salida de nuestro microcontrolador con todos y cada uno de estos módulos integrados a estos bloques de comunicación. Por otro lado, pues tenemos una serie de bloques integrados al sistema, como pueden ser el controlador del sistema como tal, el PLL, un PLL. ¿Saben qué es un PLL, chicos? ¿No saben qué es un PLL? No, yo no, profe. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Nadie tiene una vaga idea de lo que es eso? Bueno, un PLL es un modulador de frecuencias, por decirlo así, en un modo muy coloquial, ¿no? Nosotros podemos configurar a este PLL interno que conlleva este microcontrolador para generar distintas frecuencias de oscilación de nuestros distintos relojes que conllevan nuestro microcontrolador. Entonces, ya más adelante vamos a ir viendo todo eso con respecto a las fuentes de reloj que conllevan nuestro microcontrolador, pero entre tantas, que están integradas a nuestro mismo microcontrolador, el bloque PLL es un bloque con lo cual nosotros vamos a poder ampliar o reducir la frecuencia de entrada hacia nuestro microcontrolador, ¿verdad? Bueno, algo importante también a considerar es que, a diferencia de algunos otros microcontroladores de la misma familia y del mismo fabricante, es que esta versión de este microcontrolador trae un bloque dedicado a lo que es la unidad de punto flotante, ¿sí? Es decir, que en un momento dado, si nosotros llevamos a cabo operaciones aritméticas, este microcontrolador es capaz de darle un procesamiento lógico, correcto, a posibles resultados que impliquen, pues ahora sí que punto flotante, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante a conocer, ¿verdad? Tenemos otro bloque que se llama Watchdog. Un Watchdog Timers, como su nombre lo indica, es un temporizador. Bueno, nosotros en su momento lo conocimos como perro guardián, eso es lo que significa.
En su momento, un perro guardián lo que hace es sacar a nuestro microcontrolador de un ciclo de inestabilidad, por llamarlo así. Cuando nuestro microcontrolador entra a un modo en el cual no encuentra una determinada ejecución o una determinada instrucción que sea consistente con el proceso mismo en cuanto a la memoria de datos o de programa, pues necesitamos sacarlo, necesitamos forzarlo a que salga de ese estado. Y para ello podemos nosotros configurar a este temporizador Watchdog para que lo haga. Entonces, de ahí que si pasado un determinado instante vemos que no sale de esa situación, entonces podemos ejecutar este Watchdog para que se reinicie nuestro microcontrolador. ¿Sí? Bueno, y por último tenemos lo que es el controlador de la memoria, ¿sí? El controlador de la memoria que, como ustedes ven, tiene el control de lo que es la memoria de datos y la memoria de programa, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos esto es lo que conlleva lo que es este microcontrolador. Bueno, en este caso, veamos algunos de los distintos microcontroladores o que son en cierta forma parecidos a lo que en este caso vamos a manejar. Por ejemplo, tenemos el microcontrolador que lleva por matrícula LM3S811, que en este caso son 8 kilobytes en memoria RAM, 64 en memoria flash, tiene 32 pines de entrada y de salida y contiene módulos PWM. ¿Sí? Bueno, veo, chicos, que ya son las 5:30. Si quieren y gustan, lo dejamos por hoy aquí. Vean y observen que en este caso existen otros microcontroladores que, como ustedes observan en la parte final, el TM4C1294NCPDT es el que vamos a manejar y es el más completo de todos. ¿Sí? Pero bueno, ya abundaré en este tema la próxima clase. ¿Alguna duda, chicos, antes de cerrar? ¿Podría compartirnos las diapositivas, profe? Sí, claro. Sí, puedo compartir esta presentación, nada más que he tenido problemas con mi internet y no he querido subir cosas. Pero bueno, sí, lo voy a hacer en unos instantes. Vale, muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, ¿alguna duda, chicos, de todo lo que hemos platicado el día de hoy? Yo tengo una respecto al curso, profe. Dime. El microprocesador que comentó, ¿es necesario para hacer las tareas y o proyectos? ¿O podemos...? ¿Sí? Bueno, sí es necesario por el hecho que les decía hace un instante que no basta con que nosotros tengamos solamente el compilador, ¿sí? Porque el compilador nada más se va a encargar de verificar que la sintaxis que estamos manejando sea correcta, sea congruente, ¿sí? Pero si nosotros queremos en una primera fase verificar que el funcionamiento a través de una simulación virtual es la correcta, entonces necesitamos tener la tarjeta ya de entrada conectada a la computadora, ¿sí? Si no tenemos la tarjeta, no nos va a permitir de ninguna manera entrar a la simulación, ni mucho menos, obviamente, programar a la misma, ¿sí? Entonces, sí es importante que en un momento dado puedas conseguir, puedas adquirir, que te presten, no sé, la tarjeta para que en un momento dado puedas trabajar. ¿Sale? ¿Otra duda, chicos? Yo, profe. A ver, ¿quién comienza? Víctor, dime. Pues si quiere la chava primero, o no sé. Bueno, a ver, ¿quién era? Sí, ya, gracias. Adicional a Ahí la está. tarjeta, ¿vamos a descargar algún simulador? Perdón, a ver, no te escuché bien. Que si te refieres al simulador, ¿cómo? A ver, otra vez la pregunta. Sí, adicional a la tarjeta, ¿tenemos que descargar algún simulador? Mira, tienes que descargar el compilador. Se llama Code Composer, así se llama. Esa la puedes descargar de la página de Texas Instruments. Es gratuito, solo con un previo registro, ¿sí? Ya más adelante vamos a necesitar otra biblioteca que se llama TivaWare, ¿sí? Pero ya se los indicaré en su momento.
Pero por lo pronto necesitamos que descarguen el compilador Code Composer, ¿sí? Y que de entrada ya se consigan su tarjeta. ¿Sale? ¿De qué página dijo que era, profe? ¿El code? ¿De dónde vamos a descargarlo? A ver, déjenme compartir. Aquí está. A ver. Vamos a ponerle Code Composer. Así. Estudio. Code Composer Estudio. Aquí está, miren. A ver, déjenme que acceda. Bueno, de hecho aquí está. Code Composer Studio Downloads. A ver, esperemos que no tarde. Les comento que mi internet está un poco lento, entonces denme unos instantes, ¿no? A ver en lo que abre. No quiere, no quiere. Bueno, de esta página ustedes tendrían que descargar este compilador, Code Composer Studio, ¿sí? Ese, a la par de la tarjeta, prácticamente son necesarios porque si en un momento dado nosotros creamos un diseño, creamos un código, creamos un programa, pues solamente tendríamos la oportunidad de compilarlo, si es que fuese el caso, si no tuviéramos la tarjeta, pero nada más, ¿sí? Es necesario que tengamos la tarjeta para poder acceder a los registros que conlleva nuestro microcontrolador y que con ello vayamos viendo cómo va efectuando todas las instrucciones que en un momento dado nosotros vamos a incluir dentro del mismo, ¿verdad? Entonces no quiso abrir. Bueno, entonces sí, les comento, es necesario que descarguen este compilador, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Sí, yo, profe. Anteriormente había comprado, bueno, había tenido que comprar otro igual microcontrolador de Texas, Ajá. el MSP XP430 FR20. Sí. No sé si ese me pueda servir. No, mira, en este caso sí difiere en conjunto de instrucciones y sí difiere en la arquitectura. Entonces, sí vas a tener que conseguir esta tarjeta con este microcontrolador, porque si no, no son compatibles como tal. Sí, bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se va a trabajar individualmente en el curso? Bueno, en el curso sí, en el curso yo creo que lo idóneo es que si estamos o podemos plantear algún posible proyecto, algún posible ejemplo, pues lo podamos hacer de manera independiente. Pero ya en un posible proyecto, pues igual y podríamos considerar la integración de algún equipo, ¿sí? Ese equipo, pues yo consideraría que pudiera ser máximo de 2 personas, máximo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque sé que a lo mejor igual y los costos en cuanto a los proyectos pueden ser altos, pero también puedo decirles que si nosotros creamos grupos más grandes, pues a veces uno es el que trabaja, otro es el que provee. Provee me refiero a los recursos monetarios y otro es el que está de espectador o los demás. Entonces, sí se me hace un poco complicado, un poco práctico que podamos hacer grupos más grandes, ¿sí? Entonces, sí, si tu opinión es o tu interés es crear grupos, sí, claro, lo podríamos manejar a partir de 2 personas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, Sí, dime. las clases grabadas, ¿dónde podemos acceder a ellas? Las clases grabadas en el mismo Classroom. Yo las voy a ir publicando conforme vayan concluyendo y ahí las puedes consultar. Gracias, profesor. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, pues esperaría verlos el próximo miércoles y bueno, ya seguiríamos platicando acerca de ciertas características de nuestro microcontrolador y bueno, ya empezaríamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues entonces me quedo aquí para cerrar y si no tienen nada que comentar, nos vemos la próxima sesión. Que les vaya bien, chicos.
Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego, cuídense. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Bye, bye. Disculpe, profe. Dime. En la cuestión de los oyentes, ya, bueno, es que soy nuevo, bueno, de ahorita de lo de que es en línea, soy nuevo siendo oyente en esto con lo de línea, entonces, ¿cómo podría ser, cómo procede? ¿Usted lo notifica a la división o yo lo tengo que notificar? Tú tienes que hacer el trámite para inscribirte como oyente. No sé si de hecho ya lo hiciste. Sí, de hecho, se supone que hoy daba de alta las materias y Ok, ¿ya recibiste la invitación? Sí, de hecho, por eso pude entrar por la invitación. Ah, ok. Sí, mira, yo hace un rato entré al sistema y precisamente chequé a todos estos oyentes, a ustedes oyentes, y pude anexarlos al grupo, por eso es que recibiste la invitación. Si si ya tienes la invitación, entonces ya estás inscrito como oyente como tal. Ok, Entonces, perfecto. de igual forma te van a seguir, tú accedes a Classroom y de ahí vas a encontrar la liga para poderte conectar a las clases. Ok, muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Hasta luego, que tenga buena tarde. Igual. Daniel, ¿dudas? Daniel a la 1. Daniel a las 2. Bueno, nos vemos, Daniel.